todavía era simplemente dolor, nostalgia, recuerdos de las épocas de Sión. Esto me parece familiar, hermano, lo escucho todo el tiempo en parejas. Escuchamos siempre cuando la esposa le dice al esposo o la esposa a la esposa: ¿por qué no te sonríes? ¿Por qué esta cara tan larga? ¿Por qué siempre estás enojado? ¿Por qué no cambias esa forma de ser? ¿Por qué no eres un poco más alegre? Lo oímos todo el tiempo. A ellos le decían: cantanos. ¿Por qué están tan callados? Cántanos como cantaban en Sión, como estaban allá. Pero ¿qué dijeron ellos? No podemos, porque las arpas las hemos colgado. No hay libertad para cantar. Estamos en esclavitud. Nos han traído hasta aquí en contra de nuestra voluntad. Lo que esta gente no sabía es que ellos habían perdido el sueño, la visión. Porque cuando ya no hay sueño ni visión, sino pesadillas y mucho dolor, hermanos, no hay canto, no hay alegría. Y por eso encontramos tantos rostros tristes, largos, hermanos, porque simplemente perdieron el sueño hace mucho tiempo. Amén. Pero cuando usted sueña con algo, usted tiene algo que va a lograr y tiene esa visión y tiene ese propósito, usted empieza a mirarlo con un deseo de alcanzarlo, y usted se enfoca y se esfuerza y trabaja, pero se ve el gozo, se ve la alegría de que está avanzando, que está logrando. Sus metas, sus proyectos, sus propósitos. Pero cuando a alguien le han robado el sueño, cuando alguien vive como estaba el pueblo de Israel allí en Babilonia, ya habían colgado, ¿sabe? Hay mucha gente que dejó su arpa colgada por allá en alguna habitación de su casa, de su barrio, en su pueblo, en su ciudad, donde le maltrataron, le abusaron, le sirvió tanto. Allí ese día colgó sus arpas. Y de ahí para acá no ha habido gozo, no ha habido alegría, no ha habido canto, solo es nostalgia, como decían ellos. Nos acordábamos, amén, de cuando estábamos en Sión. Eran otras épocas, ya eso no está, se fue, ya el sueño se perdió y entramos en una etapa difícil, hermanos, de nuestra vida, porque pensamos que así es la vida, o que así somos nosotros. Pero saben, este día, hermanos, Dios quiere recordarnos que nuestro sueño no ha muerto. Todavía nuestro sueño está vivo. Yo no vengo en este día para hablar o juzgar su conducta o su forma de ser por lo que ha sucedido. Tampoco vengo a decirle que está bien que siga así. Yo vengo en este día, hermanos, a decirle que Dios puede cambiar todavía nuestro pasado. No puede cambiar, no puede redimir nuestro pasado y puede ponernos nuevos sueños en nuestra mente. Dios puede darnos una nueva visión, una nueva esperanza. La raíz de todas estas cosas, hermanos, es una sola. Se llama pecado. Amén. Cuando hablamos de pecado, hablamos de dos tipos de pecado. Amén. Porque hay solo dos tipos de pecado. Uno, el pecado que otros cometen, pero que me causa daño a mí. Amén. No es mi pecado, es el pecado de otros, pero a mí me causa dolor, daño. Amén. Cada que, ya les mencioné, cada que un padre, un niño tiene que vivir esas experiencias, es por el pecado de otros, pero le afectó su vida. Y luego está el otro pecado, que es el que nosotros cometemos, porque no podemos lidiar con el dolor y con todo esto que genera el pecado de otros. Ahora nuestra vida se enreda y también nosotros comenzamos a cometer pecado. Note cómo se enreda la vida, hermanos. Nuestro corazón se llena de amargura por el pecado de otros, y se llena de culpabilidad por nuestro propio pecado. Así que ahora tenemos un enredo terrible aquí adentro, porque tenemos que luchar con amargura y resentimiento, y también con la culpabilidad de todo lo que hemos hecho equivocadamente. No en vano, hermano, nuestra vida se vuelve triste, se vuelve oscura, gris, y nuestra cara refleja que no hay sueños, porque estamos lidiando con muchas cosas allí adentro. Lo bueno es que el Señor tiene respuesta para todo esto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si usted ha pasado por allí, que tengo buenas noticias en este día. Su sueño no ha muerto.
El enemigo le ha hecho creer que usted ya murió hace tiempo su sueño, que ya no tiene derecho a pensar en nada bueno, en nada mejor. Ya su vida se acabó como en Babilonia, ya usted se quedó allí, ya colgó las arpas. En este día quiero decir que todavía su sueño no ha muerto. Amén. Yo quiero mostrarle, hermanos, qué es lo que sucede en una persona cuando se mueren sus sueños. Podemos verlo en Jacob. Amén. ¿Se acuerdan de Jacob, que su hijo preferido, su hijo amado, quién era? José. Para Jacob, José era su sueño, era su visión. Este muchacho va a llegar lejos. Este muchacho Dios lo tiene para cosas grandes. Él me ha contado algunos de sus sueños y esos sueños indican que este va a ser alguien grande dentro de mi familia. Y me imagino que Jacob estaba soñando con eso, hasta que un día llegaron sus hermanos y dijeron: ¿sabe, papá? Jacob lo mató una fiera. Aquí están sus vestiduras manchadas de sangre. Y me imagino la situación, el dolor de Jacob al saber que su sueño había muerto. Amén. A él le dijeron sus hermanos que una fiera lo había matado, lo había destrozado. Y ese día Jacob realmente, emocionalmente, se murió, porque su sueño se acabó allí. Terminó su ilusión, hermanos. Pero ustedes sabemos que él no estaba muerto. José no estaba muerto. Amén. Usted sabe la historia, lo vendieron y llegó a ser el principal en Egipto, y fue el que realmente trajo salvación a toda aquella tierra en aquella época, hasta que se encontró con sus hermanos. Amén. Y preguntó por su papá. Amén. Amén. Y cuando ellos fueron donde el papá y le dijeron: papá, José está vivo, no creyó. Jacob no creyó. ¿Sabe? Cuando estamos en tristeza, en dolor, ni siquiera creemos que Dios todavía tiene algo para nosotros. Por eso usted habla con gente allá afuera y dice: mire, Dios puede cambiar. No puede creer que todavía hay algo para ellos. Porque vivir en dolor y vivir en tristeza nos nubla, nos opaca la visión, en nuestro espíritu se opaca y no nos deja ni siquiera pensar que todavía Dios tiene algún plan para nosotros. Él dijo: no, él no creyó. Pero mi Biblia dice, hermanos, amén, allá en Génesis capítulo 45, verso 27. Después volvieron sus hermanos y entonces José envió una comitiva, envió egipcios con carruajes. Y dice la palabra de Dios que cuando Jacob vio los carros que José enviaba para llevarlo a Egipto, ¿qué dice? Su espíritu revivió. Eso no quiere decir que su espíritu había muerto. El diablo le hizo creer que su sueño había muerto. Pero cuando él vio la evidencia de que no era así, dice que su espíritu revivió. Su sueño revivió. Sus ilusiones revivió. En esta noche, para cada uno de los que estamos aquí, hermanos, Dios quiere revivir sueños. Dios quiere revivir nuestro espíritu. Se ha vivido con un espíritu apagado, un espíritu que ha sido derrotado. En esta noche el Señor quiere que su espíritu reviva. Para alguien regresar y volver a soñar, y volver a pensar en grande, volver a pensar en que Dios lo puede usar. Eso es lo que Dios quiere hacer en este día, hermano. En lo que leímos al comienzo, el profeta de Dios dijo: en los postreros días, dice Dios, que iban a suceder tres cosas. Y hoy es uno de esos días postreros que iban a suceder tres cosas. La primera cosa que dijo era que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar no es otra cosa que declarar palabras de fe, es declarar la bendición de Dios, es hablar de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Cuando Él dice nuestros hijos, nuestras hijas, está hablando de nuestros niños. Porque ahora nuestros niños pueden empezar a profetizar palabras de Dios para sus hijos. Quizás cuando nosotros éramos niños nos dijeron que no servíamos, que no podíamos, que no íbamos a llegar a ningún lado, y lo creímos. Pero ahora Dios quiere que nuestros niños y nuestras niñas, hermanos, ya no repitan lo que nosotros escuchamos, no digan lo que nosotros pensábamos, sino que ellos empiezan a decir: Dios tiene promesas para mi vida, Dios tiene grandes cosas para mi vida. Él dijo: profetizarán.
su promesa en los postreros días. Los niños nuestros de nuestra iglesia, ellos ya no van a decir lo que decíamos cuando nosotros éramos niños, que no servimos, que no podemos. Yo no sé cuántos aquí se criaron y le hicieron creer que era la oveja negra de la familia, el que no servía, el que avergonzaba a la familia, el que causaba siempre problemas, el que siempre estaba haciendo las cosas mal, y muchos de nosotros pensamos y crecimos creyendo que verdaderamente éramos las ovejas negras de la familia. Amén. Y nos robaron los sueños. Y todo lo que decíamos, y muchas veces seguimos diciendo, es no puedo, es difícil. Pero Dios quiere que en este día nuestros hijos, nuestros niños y nuestras niñas comiencen a hablar palabras de fe. Palabras de profecía. Que hablen de que Dios tiene cosas grandes para sus vidas. Amén. Luego dice, no solamente los niños, dice ahora vuestros jóvenes. ¿Algún padre aquí tiene jóvenes? Bueno, el Señor quiere para usted, para sus jóvenes, y para ustedes jóvenes que me escuchan. Dice, vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Está hablando de ver un plan de Dios para sus vidas. Cuando yo estaba pequeño, mi padre era un alcohólico, él me llevaba a las cantinas y le mostraba, a veces me daba a probar la cerveza y se jactaba con sus amigos que yo ya estaba probando cerveza. Él me estaba realmente induciendo a esto y mi futuro era seguir los pasos de él, ser igual que él, hermanos. Le doy gracias a Dios porque un día se cumplió esos días postreros donde él llegó a nuestra vida y derramó de su espíritu. Aleluya, ese día nuestro futuro cambió, mi futuro cambió. Aleluya, ser el mismo que iba a estar como él. Amén. Trabajando para alguien, cargando ahí un poco de material en un carro, luego bebiendo toda la tarde hasta la noche. Sino que ahora el Señor cambió y puso visión y por eso pude ir a una universidad y estudiar, porque Dios cambió. Nuestros jóvenes tienen que tener una nueva visión. Nuestros jóvenes tienen que verse delante de Dios, tienen que verse delante de la escritura. ¿Saben por qué los jóvenes se quedan en el alcohol, en las pandillas, en las drogas? Porque no tienen visión. Y cuando alguien no tiene visión, cualquier cosa de esta vida le distrae y piensa que por ahí está mejor y por ahí se va. Pero cuando un joven o una joven tiene visión, hermanos, nada de este mundo le desvía. Se puede trabajar. Dios le muestra un propósito para su vida y ve la realidad allá al final de su vida. Y no se embaraza a temprana edad. No se va por las drogas a temprana edad, sino que ahora nos atrapa una visión. Una visión que Dios ha sembrado en su corazón, y cuando esa visión toma lugar, residencia en nuestra vida, eso nos lleva hasta cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Es el plan de Dios para nuestros jóvenes. Por eso le digo, este texto es el texto más tremendo y más impactante para la familia, porque los niños van a profetizar, los jóvenes van a ver visión, van a tener visión. Amén. Y no solamente eso, sino vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora muchos dirán, eso es para los viejitos porque dice ancianos. No, lo que pasa es que se refiere a los ancianos emocionalmente hablando. Porque la definición de anciano no es la edad que alguien tiene, sino si tiene visión o no tiene visión. Si tiene sueños o no tiene sueños. Porque usted puede tener 30 años y ya no tener ningún sueño en la vida, ya pensar que su vida se acabó allí, dedicarse y perderse por allí y no tener ningún sueño, porque usted ya está acabado a los 30 años. Usted puede tener 80 años y todavía tener sueños, todavía tener planes para hacer para Dios, usted está acabado, usted todavía está joven. Así que la vejez no es cuestión de edad, de años, es cuestión de espíritu. Por eso el Señor dijo que mientras que este por fuera se va deteriorando, el hombre interior, sí, la piel se arruga y se acaba, pero este que está por dentro cada día se ve más joven, cada día se va renovando, y no es verdad, hasta aún físicamente, hermanos. Es verdad, amén. Sí. Me ven aquí, yo ya voy a cumplir 60 años. Qué jovencito, ¿verdad? Pero yo todavía practico deporte. Mi pasión es el basquetbol. Amén. Y cuando yo entro a la cancha a jugar basquetbol, yo juego de 25 años.
me gana. Porque todavía, hermanos, me mantengo como si tuviera por dentro 25 años. Yo quiero que se vea esa fuerza. Yo me da esa fortaleza.